El suicidio. Leyendo un libro de entrevistas a David Foster Wallace, un pensador y escritor norteamericano contemporáneo, no he podido evitar sentir admiración por una personalidad genial. Filósofo, licenciado en literatura y en matemáticas, fue un novelista posmoderno brillante como pocos, lo cual no le impedía escribir tratados sobre números transfinitos o hablar sobre lógica formal. No en vano, su padre y su madre también eran filósofos. En el caso de su padre, alumno del último discípulo de Wittgenstein. Desgraciadamente, Wallace, nacido en 1962, se ahorcó en 2008 después de una serie de tratamientos fallidos. Previamente, había ingresado en Alcohólicos Anónimos. ¿Cómo es posible que una personalidad genial como esa acabara ahorcándose en un cuarto? Dejando aparte la posible enfermedad mental y el alcoholismo, que sin duda son factores poderosos, alguien tan inteligente y culto debería estar por encima de esa trampa que nos hace la mente, plantando en nuestro interior solo la semilla de una idea, que es la idea del suicidio. El peligro está en que esa pequeña semilla de una idea terrible como la del suicidio arraigue en nuestro cerebro. Una vez que ha sido plantada esa semilla, por pequeña que sea y lejana y remota que nos parezca la idea, ya estamos perdidos. Antes o después, la vida nos pondrá ante situaciones y problemas en las que se abre una falsa puerta de salida que es el suicidio. Si esa idea ha anidado en nuestra cabeza, aunque sea décadas atrás, estamos en peligro. La verdad es que los motivos o causas objetivas del suicidio están más o menos claras. El problema no está ahí, todos lo sabemos: ruina económica, falta de futuro, divorcios, enfermedades, sentimientos de culpabilidad de diverso tipo y, por supuesto, las enfermedades mentales, el alcoholismo y las drogas. Se pueden hacer muchas clasificaciones, tipologías, etc., y seguro que hay sesudos libros de psicología y psiquiatría que diseccionan el problema y los retratan mucho mejor de lo que yo lo haré jamás. Sesudos libros, por cierto, escritos por profesionales de la psicología y psiquiatría que no han aportado la más mínima solución al problema, más allá de infinitas y carísimas sesiones de terapia que de poco sirven. La ayuda de esas sesiones, pues es básicamente el alquiler de unos oídos que, a cambio de su precio, ejercerán un bálsamo que suponga el hecho de ser escuchado, y seguro que por ese dinero faltaría más que menos, ¿no? Pues darán sabios consejos y siempre será, un bálsamo para oídos necesitados. Los mismos consejos que puede dar un sacerdote o un buen amigo completamente gratis. Pero mi discurso en este post no va por ahí. Desde esta oscura y húmeda cripta pensamos que el suicidio es un problema real, muy grave, de difícil solución y que, cuidado, nos puede afectar a todos. Hay que hacer un análisis mucho más profundo hasta donde se pueda. Desde mi punto de vista, y esto es una teoría personal, claro, como yo hago siempre en todos los posts, toco los problemas desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, ejerzo algo que se llama pensar, que yo siempre digo que es gratis y que es hasta divertido y todo. Entonces, esto es mi punto de vista personal, ¿vale? El suicidio es un tipo de problema muy peliagudo que obedece a dos factores. Primero, el problema del precio. Nadie está exento. Como suele decirse, todos tenemos nuestro precio. Todo el mundo se acuerda de la película Una proposición indecente. En esa película, una mujer casada accede a una infidelidad a cambio de mucho dinero, ¿vale? Un multimillonario se pone en contacto con la pareja y les ofrece una grandísima cantidad de dinero, una especie de premio gordo de la lotería, a cambio de que la mujer pase un fin de semana con él. La idea de base de la película es que todos tenemos nuestro precio. En el suicidio también. Todos tenemos un límite que no podemos traspasar. Ese es nuestro precio. Es cuestión simplemente de subir ese listón, y ese listón se puede subir hasta el infinito. En este planeta purgatorio se pueden dar situaciones objetivas de todo tipo, amén de las subjetivas, por las cuales
en muchas circunstancias, todos y cada uno de nosotros tendremos nuestro precio que supone no superar determinadas circunstancias, ¿vale? Segundo, el problema de los límites. Suele decirse, y con mucha razón, que todos los problemas tienen solución o no, excepto el de la muerte. Y esta quizá es la mejor medicina contra el suicidio. Ya sé que relativizar es muy cómodo decirlo cuando a uno le va todo bien, pero otra cosa es hacerlo, naturalmente, cuando estás pasando las de Caín. Pero fijaros en una cosa, y creo que aquí está la clave del problema del suicidio, que no la solución, ojo. El problema de los límites, lo que quiere decir es que cuando alguien quiere suicidarse es porque ha encontrado un obstáculo que lo limita y que desde su punto de vista no puede superar. Puede ser cualquier cosa, una enfermedad incurable, pero no necesariamente mortal, o al menos no mortal de inmediato. Ojo, que las enfermedades incurables no necesariamente son mortales de inmediato y no tienen por qué serlo al final, eso no lo sabemos, ¿vale? Pero realmente pueden ser muchísimos otros motivos. No tiene por qué ser algo aparentemente muy grave. Puede ser que el sujeto esté sufriendo acoso en el colegio o en el trabajo, un desengaño amoroso, 1000 cosas. La mejor manera de ver esto es hacer un viaje imaginario en el tiempo. Me traslado a un futuro cercano pero flexible, por ejemplo, 3, 5, 10, 15 años en el futuro, y intento verme a mí mismo en ese futuro mío, con ese obstáculo que ahora creo insuperable, ¿no? Que ahora pues me agobia y me produce ansiedad. Y lo comparo con otros casos de otros problemas, ¿no? De otros problemas que se han solucionado simplemente por dejando pasar el tiempo. Muchas veces es algo tan sencillo como eso. Si se hace ese ejercicio con honestidad, la mayoría de los obstáculos se diluyen o se relativizan. Eso es un hecho. De aquí viene el famoso refrán de que no hay mal que 100 años dure. Ya sabemos que es una tontería, ¿no? Pero yo añadiría que ni que 100 años dure, y a lo mejor ni que 2 años dure, ¿no? Esa es la clave de todo esto. Parece una tontería, pero ¿cuántos suicidios se habrían evitado aplicando este sencillo método? Yo tuve, por ejemplo, un familiar que se suicidó porque no pudo soportar el cambio que supuso pasar de un régimen autoritario, como era el de Franco, a la democracia. Y ojo, era una persona instruida, culta, que de tonto no tenía ni un pelo, y bueno, pues alguien, pues un intelectual realmente, es decir, ¿para qué lo vamos a negar? Sin duda influyeron otros factores, ¿vale? Esto no es un análisis tan simplista, lógicamente. Pero ese hecho, que a nosotros ahora nos parecería una tontería, pero claro, nos parece una tontería porque estamos en 2021. Pero ponernos en la mente de una persona que se haya desarrollado toda su personalidad y toda su vida prácticamente pues en la época de Franco, ¿no? Eso le produjo un estado depresivo permanente, ¿vale? Entonces, estas cosas suceden, y esto es un ejemplo paradigmático del tema de los límites y de intentar sobrepasarlos, precisamente aplicando, si podemos, esa especie de viaje en el tiempo imaginario, ¿verdad? Si hubiera hecho ese viaje imaginario desde 1975 a 2021, no se habría suicidado, seguro, aunque no supiera lo que iba a pasar en el futuro. Las cosas siempre están cambiando y no necesariamente para bien o para mal, simplemente cambian. Cada día tiene su afán, y lo que hoy nos parece un problema insuperable, en un tiempo más corto del que pensamos, simplemente desaparece, por sí solo, sin hacer nada. Dice un sabio refrán: siéntate a la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo. Cuando yo trabajaba, había problemas muy molestos que tenía que resolver. No eran especialmente urgentes, ¿vale? Pero bueno, eran asuntos peliagudos, liosos, lo que hoy se suele denominar como un marrón, ¿vale? Que surgían de repente, aterrizaban en tu mesa y bueno, pues allí se quedaban, ¿no? Allí estaban esperando a que tú hicieras algo. Yo lo que solía hacer es ponerlo en la lista de pendientes para, bueno, ver qué hago con ellos. Ante este tipo de problemas, muchos de ellos artificiales o sin mucho sentido o motivación,
Hay un método que nunca falla, y es el de no hacer nada. Tú déjalos aparcados encima de la mesa, que si realmente son problemas que requieren tu atención, ellos mismos ya se encargarán de sugerírtela, ¿no? y de requerírtela. Y si no es así, que es lo que suele suceder en muchísimas de las ocasiones, me apuesto lo que quieras a que en unos meses coges esos papeles que tan acuciantes serán, los rompes y los tiras a la papelera sin más, porque ya han dejado de ser importantes. Los problemas vitales funcionan de una manera parecida. Hemingway, por ejemplo, se suicidó con una escopeta de caza porque no pudo soportar las incomodidades de la diabetes. Quizá no le faltase motivación, yo no juzgo a nadie, o quizá en unos años se descubriría un tratamiento para controlar los efectos de dicha enfermedad. No sé si hubiera sido su caso, lo ignoro, pero seguro que fue el de mucha gente que dio el paso de suicidarse. Y en cualquier caso, no hay que perder de vista un hecho fundamental a la hora de analizar el problema del suicidio. Es una gran verdad la siguiente: la consecuencia última de suicidarse, como de no suicidarse, es la misma, la muerte. El suicida simplemente adelanta algo que va a ocurrir sí o sí en virtud del problema del precio y los límites. Hay que añadir que esto es una manera simplista de verlo, lo reconozco, pero los análisis se tienen que hacer a veces de forma simplista al principio, para profundizar en casos complejos como este. Se suele decir, y con razón, que la depresión es una de las primeras causas del suicidio. Y siendo esto verdad, no deja de ser una tontería. Todo el mundo se suicida porque está deprimido, o la última fase del suicidio es estar deprimido antes, ¿verdad? O sea, no hay ningún suicida que esté contento y vital y de repente al día siguiente se pega un tiro, ¿no? Es decir, antes pasas por una depresión, lógicamente. Si no, no se suicidarían. El problema es saber por qué llegamos a ese estado de depresión. Nuevamente la respuesta es parecida: el precio y los límites. Todos tenemos nuestro precio, nuestra oscuridad, que no vamos a saber superar, producida por unos límites o situaciones limitantes que en ese momento veremos como insuperables y angustiantes. Todos conocemos las historias de personas que sufren mutilaciones de los brazos o de las piernas, pérdida de la visión, lo cual los puede situar de hecho en un pozo depresivo por las limitaciones que eso les supone, pero que superan, por ejemplo, no sé, pues haciendo cuadros con los pies o cualquier otro tipo de actividad sustitutiva, ¿no? Todos conocemos infinidad de casos de estos. Y esa es la palabra clave, es una de las palabras claves de este problema: sustitución. Es un hecho hoy día que muchas cosas que nos gustan o que podemos hacer, bueno, pues tienen sustitutos. Si no puedo fumar, puedo vapear. Si el médico me ha prohibido el alcohol, existe la cerveza sin alcohol, incluso la ginebra sin alcohol recientemente. Si no puedo tomar azúcar, existe la sacarina, incluso pasteles sin azúcar. Hasta existe la sal baja en sodio. Para casi todas las incomodidades o limitaciones existe un apaño o sustitución. Esto debería llevarnos al siguiente pensamiento: no hay nada irreversible excepto la propia muerte. El suicidio precisamente es el acto de precipitarse hacia algo irreversible, probablemente hacia la única cosa que es irreversible, y es pagar un precio infinito para solucionar un problema cuyo precio, cuyo coste es caro, pero abordable, y quién sabe si con el tiempo barato o incluso gratis. Pero luego están las otras causas del suicidio, como por ejemplo las causas psicológicas o vitales. A ver, esto es más complicado. Hay personas que se suicidan simplemente porque la vida les parece absurda, sin sentido. No están enfermos, no tienen grandes problemas vitales o económicos, pero llegan a la conclusión de que la vida es absurda y no merece la pena pasar un minuto más en este planeta purgatorio. Es un problema que no se puede solucionar fácilmente porque no se le puede aplicar el razonamiento del precio y los límites. En este caso no hay precio. No hay ninguna situación angustiosa que nos empuje a ver un límite que no podemos superar. Simplemente es un razonamiento lógico, seguido de una conclusión lógica. Percibo y razono que la vida no tiene sentido y concluyo que lo más sensato es suicidarse para salir así de algo que es absurdo. Personas intelectualmente avanzadas
se niegan a vivir en lo que ellos consideran una vida sin motivaciones verdaderas y optan por el suicidio. Aquí tengo mis dudas. El existencialismo de Sartre es el mejor representante de esta postura. Un existencialista es alguien que siente repugnancia por el hecho de existir, que su mera realidad física, su existencia material y corporal, le produce horror. Este tipo de sistemas filosóficos similares al nihilismo solo pueden prosperar en personas o en sociedades profundamente ateas y materialistas. No ya que no crean en ningún tipo de Dios o de religión, sino que no creen absolutamente en nada que no sea material, en ningún tipo de trascendencia ni espiritualidad. Personas así, y en nuestros días hay muchas, son carne de suicidio. En el fondo, la ley de eutanasia es esto mismo. No soporto la existencia y cuando se acaban los tiempos de vino y rosas, yo mismo solicito que me den matarile. En fin, este es un problema muy grave al que yo simplemente he querido aproximarme con estas reflexiones. David Foster Wallace, el personaje que me ha traído hasta estas mismas reflexiones, cumplía todos los requisitos para suicidarse. Persona muy inteligente y culta, pero educada en un ambiente familiar profundamente ateo, sin horizontes vitales. Le llegó el éxito de forma temprana y eso, unido a malas compañías, hizo que abusara del alcohol y de las drogas. Cuidado con esto, que el alcohol y las drogas producen enfermedades mentales de verdad. O sea, tú puedes tener una enfermedad mental y es una cosa, una desgracia con la que se puede nacer y, en fin, eso ocurre muchas veces. Pero hay muchísimas personas perfectamente sanas que cuando abusan del alcohol y de las drogas se producen enfermedades mentales verdaderas, ¿vale? Eso es cierto. O sea, tú no tienes ninguna enfermedad mental, pero puedes adquirir una consumiendo estas sustancias. Y este consumo le llevó a un problema de adicción, lógicamente, y a desarrollar una enfermedad mental sin un tratamiento fácil, porque las enfermedades mentales hoy día se pueden tratar con psicofármacos, y se ha avanzado mucho en eso. Pero hay enfermedades mentales y hay sujetos para los que no valen los psicofármacos. Es decir, estos no son tratamientos milagrosos. Finalmente, su falta de horizontes vitales y espirituales se agravó mucho, porque, en palabras del mismo David Foster Wallace, la televisión destrozó su mente como la de muchísimas personas de la generación X durante los años 80. Simplemente sustituyeron a Dios por 6 horas diarias de televisión. Wallace mismo decía que tenía el cerebro tan lavado por la televisión. Estamos hablando de un intelectual de primer orden, uno de los 100 mejores novelistas norteamericanos de todos los tiempos, ¿vale? O sea, no es ningún chiflado. Bueno, pues él mismo decía que la televisión era como una droga para él. Tuvo que tirar el aparato de televisión a la basura, pero ya era desgraciadamente muy tarde. Estaba abducido por ella y además por telebasura, concursos, series horrorosas, etc. Cuidado pues con la televisión. Intentó en varias ocasiones iniciar una vida religiosa, porque bien sabía él que la única escapatoria que tenía del infierno donde estaba era eso. Su precio y sus límites, efectivamente. Desgraciadamente era tarde y esos intentos pues no fructificaron. 40 años de vida nihilista y atea, corrompida por una juventud sin despegarse de la telebasura, contribuyeron a que no pudiera superar la depresión. Y la solución existía, pero él, pues no supo alcanzarla, aunque lo intentó. Vio la solución, intentó, pero no pudo, ¿vale? O sea, estas cosas, cuidado con las drogas y todo esto, porque se pueden producir situaciones que no son reversibles, Es decir, yo puedo estar gordo, engordar 10 kilos, y pues voy durante unos meses al gimnasio, y eso es reversible, los puedo adelgazar. Pero hay cosas que no son reversibles, ¿vale? Se suele acusar a la Iglesia de que maldice a los suicidas por considerar que el suicidio es pecado. Esto es una cosa que quiero incidir en ella porque siempre sale y esto no es así. Si hay una enfermedad mental, una depresión o enajenación, simplemente el suicida no es responsable de sus actos y por lo tanto ahí no hay pecado. Para que haya pecado tiene que haber voluntad o intencionalidad. Solo se condena el suicidio intencional, o sea, el suicidio intelectual que veíamos antes.
el que se hace por esnovismo, por rebeldía, por despreciar los designios de Dios. Es como coger los planes de Dios y que Dios tiene para nosotros y tirárselos a la cara. Es una actitud de desobediencia y rebeldía parecido a la de Satán. Y ya que hablamos de Satán, no está de más recordar que el diablo desea que nos suicidemos. Es una de sus estrategias de hoy para destruir al hombre. El diablo nos incita a que nos suicidemos. El objetivo de muchas posesiones diabólicas es que finalicen en el suicidio del poseso, por no poder soportar la presión psicológica que supone estar con una personalidad hostil y malévola dentro de sí. En muchas ocasiones lo consigue. No olvidemos tampoco lo que los exorcistas como José Antonio Fortea nos dicen a este respecto. Una enfermedad mental no implica necesariamente una posesión, pueden confundirse a veces, pero no implica una posesión en absoluto y hay que saber distinguir una de la otra. Pero al revés, muchas posesiones sí pueden terminar en enfermedades mentales reales. Cuidado pues con las posesiones, el esoterismo y según qué prácticas ocultistas que pueden derivar en una posesión. ¿Puede un poseso matarse, suicidarse? Dado que el demonio toma posesión de un cuerpo y puede moverlo y hablar a través de él, muchas personas se preguntan si en tal estado podrían llegar a matar. La experiencia demuestra que el poseso en estado de trance puede hacer muchas cosas, quedarse quieto con los ojos en blanco, convulsionar, gritar, etc. Pero normalmente no suele hacer cosas contra sí o contra otros por la sencilla razón de que Dios no lo permite. Normalmente, ojo. El demonio que posee quiere hacer todo el mal que pueda, pero Dios con su voluntad pone límites que él no puede traspasar, lógicamente. De todas formas, si el poseso tiene un espíritu de suicidio, y espíritus hay de muchos tipos, de muchísimos, por eso hablamos de espíritu de suicidio, pero hay muchísimos más. Algún día hablaremos largo y tendido de todos los tipos de espíritu que hay, ¿verdad? Entonces sí que existe un peligro real de que en ese estado de trance el demonio le impulse, por ejemplo, a tirarse desde una ventana o a clavarse un cuchillo o cualquier otra cosa. Los posesos que están poseídos de un espíritu de suicidio deben ser vigilados y los permisos episcopales para proceder a su exorcismo deben tramitarse con la mayor urgencia. La mayor parte de los posesos viven y mueren posesos, ¿no? Desgraciadamente, esto es una verdad. Y además una verdad que ocurría desde antes de Cristo y también después de Cristo. Los posesos pueden sobrellevar, pues llevar una vida más o menos normal, o cuando no pueden recibir los auxilios de un exorcista, o quedar en casa aislados, atendidos por familiares, o terminar en centros psiquiátricos, o bien suicidarse, ¿no? Cuando estos posesos no reciben el auxilio de un exorcista, le pueden ocurrir todas estas cosas y muchas veces se acaban suicidando. Cristo entregó este poder y esta autoridad sobre los demonios a los exorcistas, pero su ejercicio siempre ha sido excepcional, muchas menos veces de lo que hubiera sido preciso. O sea, esto es importante precisamente por eso, porque es muy fácil quedar poseso simplemente por la práctica de determinadas actividades esotéricas, como por ejemplo la ouija, la escritura automática, la catastromancia, la invocación de espíritus, etcétera, que muchas veces se hace por juego, por esnovismo, por postureo, por tontería, y luego no es fácil encontrar un exorcista que te solucione el problema. Y aun encontrándolo, tu problema puede que no tenga solución fácil, ¿vale? Vemos, para finalizar y como curiosidad, la influencia del rock satánico en el problema del suicidio, ¿no? Hay muchas cosas que influyen, pero mira, esto que lo leí en un libro de José Antonio Fortea, el sacerdote exorcista José Antonio Fortea, me llamó la atención, ¿no? Para que veamos que el diablo se infiltra desde muchos canales para incitarnos al suicidio. Ningún cristiano, dice el padre José Antonio Fortea, ningún cristiano, ningún bautizado que se considere discípulo de Jesús debería nunca comprar discos de estos grupos de rock satánico ni asistir
a sus conciertos. Sus letras, escuchadas día tras día, penetran en el subconsciente. Los que escuchan estas músicas y acaban abriéndose a ellas de corazón sufrirán influencias de espíritus inmundos. Muchos suicidios, depresiones y problemas mentales de los jóvenes tienen a este tipo de influencias espirituales malignas como causa coadyuvante. Si rezaran, si recibieran los sacramentos, esas influencias se debilitarían y serían borradas, sustituyéndose por la acción de la gracia en el interior del alma. Pero como los jóvenes están hoy día alejados de Dios en su mayoría, casi en su totalidad diría yo, las influencias malignas se van acumulando, acrecentando y finalmente emergiendo en forma de agresividad, mal carácter, falta de ilusión y conformando verdaderos desarreglos psicológicos, ¿vale? O sea, las influencias malignas pueden derivar en problemas mentales, desarreglos psicológicos y con el tiempo verdaderas enfermedades mentales físicas como psicosis, esquizofrenias, doble personalidad, etc. El efecto moral del rock satánico es devastador. Los jóvenes son incitados por esas letras a hacer el mal, a alejarse de Dios. Se acostumbra a esos jóvenes a ver como normal cosas aberrantes. Podríamos estar hablando de esto horas. Si invocan a demonios o los alaban en esas canciones, los demonios vienen y les provocan influencias demoníacas, mal carácter, depresión, riñas, tendencias suicidas. Si esos jóvenes después oraran con fe, esas influencias, al ser leves, desaparecerían sin dificultad, pero como no oran, permanecen y las tienen que sufrir a veces de por vida. Bueno, y ya para terminar, en definitiva, estamos ante un problema para el cual la psiquiatría y la psicología apenas tienen herramientas. Esa es, desgraciadamente, la triste realidad. El propio David Foster Wallace fue sometido a terapia electroconvulsiva, puesto que los fármacos ya no hacían efecto. Es decir, cuidado con esto también, que como he dicho antes, estas enfermedades mentales que derivan en depresiones y que son la antesala del suicidio, muchas veces no están bien diagnosticadas, están mal medicadas, la gente se quita de los medicamentos y fijaros, cuando alguien se quita de un medicamento para atajar psicotrópicos o depresiones o lo que sea, cuando luego vuelve al medicamento ya no tiene efecto, ¿eh? O sea, esto es algo que parece absurdo, pero es real. Si tú dejas de tomar aspirinas y te vuelve a doler la cabeza y te vuelves a tomar una aspirina, la aspirina sigue haciendo efecto, pero no ocurre lo mismo con los psicofármacos, ¿vale? Porque se generan cambios en el cerebro. Ojo, que esto es complicado. Aquí lo ideal es no tener que llegar a eso. Por eso, no drogas, no alcohol y no ponernos en situación de ser poseídos. El hecho de que le dieran terapia electroconvulsiva a David Foster Wallace, pues lo que nos da una idea es de la desesperación en la que estaban los médicos para poder tratarle, porque no tenía tratamiento, como de hecho al final se vio cuando finalmente se ahorcó.